Bueno, muchas gracias, Lino. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar aquí hoy. Como ya lo pueden ver y quienes me escuchan, mi nombre es Julián, soy parte de PlanGo y hoy voy a estar moderando este panel, esta masterclass, junto a Marifer y Claudio, de la idea al proyecto rentable. Pero antes de partir, me gustaría contarles que el objetivo de la charla de hoy tiene que ver con poder plantear una conversación que nos abra un poco a cómo es el negocio inmobiliario en toda Latinoamérica, ¿no? Cómo se conciben los proyectos, cómo se analizan, cómo se convierten en proyectos rentables y escalables con dos grandes expertos con amplia trayectoria a nivel regional. Hoy la idea es que esta conversación no sea una mirada simplemente teórica, sino que verdaderamente estas empresas que conformamos, PlanGo, Urbani y Consulta, podamos brindarles una mirada amplia sobre la estrategia, el mercado, cómo la tecnología y la comercialización están impactando en la planificación de los proyectos y por qué creemos que hay más de una variable que mirar y cómo se conectan. Básicamente, y para que también nos conozcan y tengan un poquito de contexto de quiénes somos y por qué estamos organizando este meeting, nosotros desde PlanGo, yo soy socio y líder de la parte de estrategia de expansión, nos dedicamos a la visualización hiperrealista, al desarrollo de diferentes tecnologías aplicadas a la comercialización en el sector inmobiliario. Desarrollamos plataformas, renders, todo lo que tiene que ver con la navegación de los proyectos y las herramientas de punta que hoy hay a nivel tecnológico para poder hacer una comercialización más eficiente. Una de las empresas con las que venimos trabajando muy de cerca es Urbani, quien su fundador, Claudio Basualto, es una de las personas que va a estar dándonos hoy la mirada del desarrollo y la estructuración de proyectos. Es una empresa inmobiliaria especializada en la gestión, la estrategia, el desarrollo de producto y la comercialización inmobiliaria en la región del Biobío, al sur de Chile, más específicamente nacen en Concepción. Y hace un tiempo que desde PlanGo y Urbani decidimos formalizar una alianza estratégica que muy originalmente lo llamamos Urbani Go, haciendo honor a nuestros nombres como empresas, que básicamente lo que busca es construir un ecosistema o una columna vertebral tecnológica y estratégica para la comercialización inmobiliaria, donde la eficiencia operativa que nos da la herramienta tecnológica se junte con la experiencia y el contacto humano que ya se tiene desarrollado en la comercialización por parte de Urbani y hacer que todo el proceso comercial sea muchísimo más eficiente. En este proceso de aliarnos y de trabajar juntos, entendimos que necesitábamos una mirada más amplia, regional, con un partner que pudiese darnos otras herramientas y con amplio conocimiento en el análisis de mercado, la inteligencia inmobiliaria, todo lo que refiere a modelos financieros. Y ahí tomamos la decisión en conjunto de tomar la representación para Conosur, en conjunto con ellos, con la empresa Consulta Management Consulting de México, que es una consultora especializada en el análisis de mercado, en la planificación estratégica, en el desarrollo de soluciones de inteligencia inmobiliaria, con más de 20 años de trayectoria en todo México, con diversas áreas de servicio y clientes de primer nivel. Y hoy nos acompaña Marifer Orozco, fundadora y socia de Consulta, que nos va a aportar esa mirada del dato, el análisis y la estructuración del negocio. La razón en sí de esta alianza es muy sencilla. Creemos que el desarrollo inmobiliario en Latinoamérica necesita cada vez menos intuición y necesitamos integrarnos más como personas, pero también integrando los datos, la estrategia, el producto y la comercialización. Básicamente, por eso estamos aquí hoy,
por eso nos presentamos con este primer evento, con esta primera actividad, que es el puntapié de un año que tenemos muchísimo por delante y que a partir de esto los invito a conocer. Marifer, Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Buenas tardes. Julián, buenas Hola tardes Julián. y buenas Hola a tardes todos. a todos. Bueno, para ir entrando, me eh, me gustaría arrancar con Marifer. Eh, Cuando hablamos de un desarrollo inmobiliario hoy, eh, ¿tú te sientes más identificada, podríamos decir, que esto es más arte o es ciencia? ¿Dónde sentís que está parada realmente el negocio inmobiliario hoy en Latinoamérica? Yo recuerdo, como una breve anécdota, una vez en Guatemala estaba en un evento con inmobiliarios haciendo un repaso de los procesos y les dije, bueno, tomemos un proceso para analizar en conjunto y hagamos el ejercicio de bajar a tierra el proceso. ¿Cómo ustedes se imaginan o cómo ustedes piensan el desarrollo inmobiliario eh, cuando, cuando quieren partir con un proyecto, ¿no? Se quedaron mirándose, eran más o menos unos 15 empresarios. Digo, va, ya no vamos a pensar que ustedes se levantan a la mañana y mientras están en la ducha salen pensando que hoy van a pensar en un proyecto nuevo, o que van en el auto y miran un terreno y ya con eso salen a pensar qué van a construir ahí. Y empezaron a tener algunas sonrisas un poco cómplices de, bueno, quizás sí es Sí, un poco por ahí. Eh, entonces, ¿cómo lo ves tú con toda tu expertise? gracias Julián. Pues mira, yo creo y creo que esto pasa en toda América Latina, y es, tenemos y hemos venido evolucionando de que sea un arte a que sea una ciencia. Tenemos que asegurarnos de convertir el proceso de negocio inmobiliario, la conceptualización de los proyectos, su evaluación, su definición y toda su planeación en un proceso. Nos hemos encontrado en México una y 10 veces, y veámoslo así, el desarrollo inmobiliario es una industria que de alguna manera es muy nueva. Si bien me van a decir, mucha gente nos dice, es que sabes que la construcción tiene toda la vida. Sí, entiendo que la construcción tiene toda la vida, pero vernos como desarrolladores inmobiliarios realmente es algo nuevo. Antes se usaban estas grandes constructoras que vendían, ¿no? O que contrataban a alguien para vender, pero realmente no había mucho trabajo en la conceptualización de los proyectos. Y cuando empezó este tema ya de desarrollo inmobiliario, en donde ya tenemos como desarrolladores que ser un fee-based company, ¿no? Que muchas veces todavía ahora le decimos a los desarrolladores, ¿cuáles son los fees que tú cobras? Y todavía dicen, es que ninguno. ¿Cómo ninguno? Es que como desarrolladores, como visión de negocio, tendríamos que ser un fee-based company. Con esto voy a que es una industria nueva, es una industria en donde hoy muchas cosas, como bien te pasó y te lo comentaron, se hacen más por arte y por intuición, ¿no? Como esta intuición de, oye, pues yo he tenido toda la experiencia de que en esta ciudad, en esta zona, funcionan los proyectos verticales residenciales. Pues sí, pero el mercado cambia y tenemos que cambiar estas decisiones intuitivas por procesos claros. Hoy nosotros hemos creado un modelo que le llamamos Canvas Inmobiliario, en donde es una serie de pasos y procesos divididos en 3 etapas, en donde no hay que inventar el hilo negro. O sea, los procesos ya están, los pasos ya están, basta conseguirlos. ¿En dónde está el arte de este negocio? Es en entender realmente qué es lo que el mercado meta, más allá de pedir, necesita y busca realmente. Porque también nos podemos quedar atorados en que el mercado meta pide algo y sí, yo voy a querer un departamento con más metros, voy a querer un proyecto industrial o un proyecto de vivienda con más amenidades, pero al final del día posiblemente no lo puedo pagar. Entonces, como desarrolladores, el arte está en
lograr identificar realmente cuáles son esas necesidades de verdad del mercado, por qué estaría dispuesto a pagar y entonces sí hacer un proyecto arquitectónicamente creativo, siempre y cuando esté dentro de la base de un presupuesto, porque al final este es un negocio, ¿no? Entonces, lo que yo creo es, tenemos que pasar de acciones intuitivas a acciones que están derivadas de un proceso, alineadas a una planeación financiera. Nosotros creemos y estamos convencidísimos que todos los proyectos inmobiliarios son un negocio 100% financiero. Es un negocio de tiempo. Es un negocio que entre más rápido lo hagamos, más rápido en el caso de los no patrimoniales, más rápido lo hagamos, más rápido lo vendamos, mejor va a ser nuestro rendimiento. Eso es un negocio de tiempo y no hay manera de que yo pueda controlar un buen proyecto si tengo que controlar el tiempo, si no tengo un plan, si lo estoy haciendo con base en mucha intuición, pues la probabilidad de que nos equivoquemos es alta. Entonces, desde allá veo la óptica y creo que México y toda América Latina tenemos todavía un camino bien importante por recorrer para empezar a profesionalizar nuestros proyectos. Excelente. Y Claudio, desde tu experiencia que hayas trabajado también en Perú, en Chile, ¿qué tan intuitivos son los desarrolladores o los inmobiliarios en esta región, por esta parte? ¿Qué tanto ocupa la intuición sobre el método y la experiencia? Bueno, yo llevo tan solo 30 años en esta industria y he desarrollado un poco más de 80 proyectos. Y en la medida que más me acerco a la década del 90, era tremendamente intuitivo y era normalmente basado en la experiencia que ese ingeniero, ese arquitecto histórico había desarrollado. Y gran parte de mi desarrollo profesional observaba que efectivamente se contrataba un arquitecto con mucha experiencia y él parecía hablar como si fuera el mercado. Y si tú hablabas con el dueño de la inmobiliaria o la constructora, ellos hablaban como que si fuera la voz del mercado. Y eso fue durante muchísimos años. Luego, cuando formé Urbani el año 2011, la verdad que ha ido esa intuición, y comparto muy bien con lo que dice María Fernanda, ha ido disminuyendo naturalmente. Todavía quedan muchos resabios en los cuales da la sensación de que el arquitecto es la voz, digamos, autorizada como para poder desarrollar un producto. Y todo el equipo de desarrollo también me llama la atención durante mucho tiempo que hablan por el mercado y debaten respecto de si es un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, el mix, qué porcentaje, si son casas, si son departamentos, si son townhouse. Y la verdad es que lo han hecho siempre desde la oferta, porque cuando se estudia el mercado, se estudia la oferta. Se estudia la oferta respecto a lo que hay, lo que se construye en cada una de las zonas. Se evalúa más o menos, ¿cierto?, la velocidad de ventas que tenía un determinado producto en un determinado lugar. Y cuando quieren hacer un estudio un poco más profundo, van, en el caso de Chile se llama conservador de bienes raíces, donde queda inscrito, ¿cierto?, todas las propiedades que fueron escrituradas en un momento determinado. Y ese es un estudio de demanda, pero un demanda ex post, eso ya ocurrió. Y por lo tanto, todos sabemos de que el mercado hoy día se mueve a un ritmo absolutamente diferente. Es una industria que se fue encareciendo de una manera importante desde el punto de vista de la mano de obra, de los materiales, se fue encareciendo por la normativa fue restringiendo ciertas zonas, ¿cierto? Fue poniendo mayores exigencias y la verdad que se ha puesto cada vez menos intuitivo y requiere mucho más data. Y en el mundo de la data de hoy, con toda la cantidad de información, ¿cierto? Con toda la minería de datos que podríamos hacer, la verdad que requiere que sea cada día más conciencia. Y conciencia y con la ciencia. ¿Ah? Y la verdad que ese es un poco el camino. Nosotros hemos iniciado ese proceso en Urbania hace un tiempo. Nosotros
por el volumen de clientes que tenemos mes a mes. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros anualmente vendemos entre 125 y 150 millones de dólares, que es equivalente a un poco más de, yo diría que unas 1.500 viviendas entre promesa y escritura. Hoy día ostentamos alrededor de 24 proyectos en paralelo, de todos los segmentos: viviendas con subsidio, en altura, casas sin subsidio. Y no, nos hemos ido dando cuenta que existe más de un arquetipo de cliente. Hoy día son mucho más los clientes que no compran. Nosotros somos capaces de convertir, ¿cierto?, en nuestro funnel un 2% de las personas que nos contactan mes a mes, y nos hemos dado cuenta que el gran valor está en ese 98% que no se les resuelve el problema. Así que Ujú. efectivamente hoy día es muy poca intuición. Hoy día tiene que ser mucha data, mucha minería de datos, mucha ciencia que me permita ir armando una estructura de demanda, y a partir de la demanda yo voy entregando un input para que se haga una oferta mucho más con un match o un fit mayor con la demanda. Así que sin duda ese es el camino, ocupando un poco las herramientas que nos enseñan en emprendimiento, ¿cierto? Que es Problem Solution Fit and Product Market Fit. Lo estamos aplicando en la industria inmobiliaria y es absolutamente necesario. Excelente. Y Y quiero aprovechar por ahí nada más para comentar y que este 98% de personas que bien dice Claudio, a las que no se les llega, también tiene que ver con un error que hemos cometido, ¿no? Y que hoy se está viendo cómo se han generado los cambios, de preguntarle al mercado, ¿no? Esta creencia que ha venido evolucionando de haz encuestas. Pues sí, al momento de preguntarle al mercado qué es lo que quieren, pues a mí también me encantaría vivir en un castillo, a mí también me encantaría Lógico, vivir en una alberca olímpica, por supuesto, pero al final del día, las preguntas correctas para poder entender ese mercado, desde lo que nosotros hemos visto, está en cuáles son tus incomodidades y tus insatisfacciones, de tal manera que yo pueda generar proyectos inmobiliarios que los resuelvan, claro, que estén dentro de tu presupuesto y que realmente resuelvan esas incomodidades e así es. insatisfacciones que muchas veces no lo preguntamos, ¿no? Muchas veces preguntamos, ¿qué es lo que quieres? Bueno, es que no es una pregunta necesariamente correcta, ¿no? Y ahí también nace el que se creen proyectos que están mal definidos y que después de esos proyectos que no estuvieron bien alineados, bien definidos, les acaba cayendo el problema a las empresas de comercialización. Porque entonces yo volteo, ¿no? Vamos a pensar con Lino, ¿no? Y le digo, oye, Lino, no has vendido, y yo entonces le echo toda la culpa a Lino porque no logra la venta esperada, ni las absorciones, ni los ingresos esperados. Claro, al final del día el problema estuvo en el día uno, con una errónea definición del producto, ¿no? Correcto. Es decir, nosotros hemos atacado eso desde hace un tiempo, y la pregunta clave con la que iniciamos el proceso de filtro es saber quién es, qué quiere y después qué puede. Porque normalmente las personas creen poder más, quieren más de lo que realmente pueden, como tú lo ejemplificabas en una alberca. Así que efectivamente, y muchas personas también, por triste que parezca, y es una realidad que está ocurriendo en todas las grandes capitales y ciudades del mundo, es que va a haber mucha gente que no va a poder comprar para vivir y va a tener que conformarse con arrendar. Y ese es un mercado, o rentar, ese es un mercado creciente, y por lo tanto también nos tenemos que hacer cargo de eso. Porque dentro de ese porcentaje importante de personas que nos contactan, todos creen poder, pero la verdad que muchos no pueden hoy, pero muchos podrán mañana, y hay otros que no podrán nunca, pero ellos sí tienen necesidad habitacional igual, y por lo tanto empresas como las nuestras tienen que dar respuestas a eso, porque al final del día la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿para qué existo? Y uno existe, ¿cierto? Porque tiene que tener algún propósito o porque tiene un sentido para poder resolver una problemática en toda su extensión, no solamente quienes buscan para comprar, sino que en definitiva quienes buscan vivir y desarrollar su vida familiar en una vivienda, que es por esa razón también que entre las cosas que nosotros buscamos hacer, y que yo invito a los otros desarrolladores a conocer el mundo B, el mundo de las empresas B,
porque te obliga de una u otra manera a poner el foco en aquellas cosas que creemos que son relevantes. Cuidado al medio ambiente, nuestros clientes y también nuestros colaboradores. Entonces, las empresas que no hemos certificado como empresas B, de una u otra manera nos comprometemos a hacer acciones concretas en esa línea y por lo tanto, cualquier cosa que vaya en esa línea va a ir en beneficio del cliente y como bien también lo decía María Fernanda, esto es con el cliente y para el cliente. Y por lo tanto, muchas veces los inmobiliarios, los desarrolladores inmobiliarios, no hemos atribuido la voz de la industria y eso es un grave Sí. error. Y además tiene una cuota muy importante de soberbia. Correcto. Sí, muchas veces decimos, ¿no? Al final los proyectos no son para los desarrolladores, no son quienes los van a habitar y los queremos hacer a imagen y semejanza del desarrollador o del arquitecto, ¿no? Bueno, hay todo un mercado al que va dirigido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Marifer, Claudio, evidentemente esto es algo que se repite en toda Latinoamérica y seguramente o muy probablemente en otras partes del mundo, pero ¿qué diferencias se encuentran, por ejemplo, en tu caso, Marifer, entre el mercado de México, Centroamérica, Estados Unidos, donde ustedes han participado en la estructuración de proyectos, que hacen que un mercado sea diferente al otro? Yo creo que el mercado cambia, no tanto por país, digo, sí hay diferencias en los países, pero al final del día, si pensamos en nuestro propio país, ¿no? Cada quien desde donde está, y luego de nuestro país, pensamos en las ciudades, y luego de las ciudades, pensamos en las colonias, vamos a encontrar necesidades completamente diferentes de producto. Yo a veces digo, hasta de verdad, en metros de diferencia, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que para conceptualizar los proyectos inmobiliarios se tiene que hacer pensando específicamente en el terreno en donde va a ser sembrado el proyecto para entender realmente la dinámica de la zona, la dinámica del entorno, quién es ese mercado meta, qué es lo que espera, qué es lo que busca. Y el resto del proceso realmente es muy parecido en el país en donde estés. La única diferencia que yo he encontrado es el método constructivo en Estados Unidos, que es distinto como método constructivo, y lo que puede ser los tiempos y obviamente los requerimientos para los trámites, permisos, licencias y factibilidades. Pero de ahí en más, el resto del proceso realmente es igual. No importa si lo haces en Estados Unidos, en México, Guatemala y seguramente en Chile y Argentina, es exactamente el mismo proceso. Cambia las regulaciones y un poco el método constructivo específicamente para Estados Unidos, ¿no? En tu caso, Claudio, que tuviste mucha experiencia trabajando también en Perú, además de Chile, ¿cómo lo ves? Sí, yo te diría que mi experiencia, si tuviese que resumirlo en una idea fuerza, es que creo que los proyectos inmobiliarios no se exportan. En definitiva, lo que uno hace es que tiene que conocer la demanda, ¿cierto? Claro. Porque naturalmente las diferencias no son solo legales, son de mercado y de demanda, ¿cierto? Los tickets, la velocidad de venta, el perfil del comprador cambia mucho. O sea, yo creo que el error típico es copiar tipologías sin recalibrar mercado. Porque uno puede decir, mira, sabes que esto funcionó súper bien y lo voy a instalar allá. No, no, yo creo que hay que recalibrar, ¿cierto? Un producto exitoso en un país puede ser invendible en otro. ¿Ah? El proyecto tiene que calzar, como bien decías tú, María Fernanda, tiene que calzar con el terreno y su entorno. ¿Ah? Tiene que calzar como dicen los arquitectos acá en Chile, tiene que calzar con el acontecer, ¿cierto? Que es el entorno donde este proyecto se va a desarrollar. Porque en términos generales, yo he tenido la oportunidad de haber desarrollado proyectos en Perú, haber intentado en Argentina, y en general te encuentras con muchas similitudes, que es cierto que existen normativas similares, hay normativas excepcionales, por ejemplo en Chile está la normativa, ¿cierto?, antisísmica, que por razones naturales para nosotros es una normativa muy importante, pero en general el proceso es prácticamente lo mismo. Entonces, finalmente, y siendo muy consistente con la pregunta anterior, deben ser desarrollados y las diferencias salen y nacen a partir de la demanda. En la medida que yo procuro conocer la demanda,
en términos de gustos, de necesidades, en términos de capacidades, etcétera, en términos del entorno que requieren. Yo creo que por ahí vienen las diferencias fundamentalmente. Sí, y que nosotros en México nos ha pasado y hemos visto cómo, como les decía, ni siquiera es un tema de cambio de país. O sea, al final es un proyecto que funcionaba en Ciudad de México, no funciona en el norte de México. De Sí. verdad, que hay que entender el entorno inmediato, como bien dice Claudio, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Creo que por ahí hay una duda. Hay una pregunta. Me gusta, justo iba a plantear que más allá de que yo estoy en la moderación, están abiertos para poder escribir por el chat o para levantar la mano y darles el micrófono. Souka, ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Gatica. Quería comentarles nada más un saludo a Claudio y a Julián, ante todo, y, y María Fernanda, un gusto. Eh, yo creo que lo importante de aportar en esto es que cualquier proyecto que desarrolles en el país donde lo desarrolles y, y como lo desarrolles. Lo importante también es saber con las personas con las que estás relacionando ese proyecto, ¿no? O sea, tienes que tener unos partners que realmente conjuguen con el proyecto y con las necesidades que tú tienes, porque no es lo mismo, y María Fernanda lo dijo, no es lo mismo hacer un proyecto en México que hacerlo en Monterrey, que hacerlo en Tijuana, que hacerlo en Cancún, que hacerlo en Santiago, que hacerlo en Concepción, que hacerlo en Buenos Aires, que hacerlo en Rosario. Difieren, difieren. Aunque estemos hablando de países, pero inclusive dentro de los mismos países, hacerlo en Miami no es lo mismo hacer un proyecto en Miami que hacerlo en Orlando, que hacerlo en West Palm Beach. Entonces, esa red de contactos, esa red de conocimiento, de, de leyes, de contratistas, de developers, de realtors que tienes detrás, es muy importante porque a final de cuentas son los que te van guiando y te van te van calibrando en el sentido correcto de cómo llevar a cabo con éxito tus proyectos. excelente. Un gusto, Robert, haberte escuchado. ¿Cómo estás? Ujú. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución, Claudio? Recién hablabas del mercado en Chile, de los 30 años, que has visto muchísimos cambios. ¿Qué ha cambiado hasta ahora y qué sigue cambiando? ¿Qué ves que ha evolucionado? Sí, a ver, varias cosas. Voy a primero a responderlos desde un punto de vista más bien macroeconómico, y luego meterme fundamentalmente en la industria. Desde el punto de vista macroeconómico, eh, para quienes nos escuchan, no necesariamente tienen que saberlo, Chile en el año 1990, ¿cierto?, recuperó la democracia a partir de una concertación de partidos políticos que eran de centro izquierda, y durante un buen tiempo, entre el año 1990 y yo les diría que 2018, o sea, un buen trayecto, Chile ostentó un buen crecimiento económico. Pasamos de tener $2.300 per cápita el año 90 a casi 27.000 el año 2018. Y fue un crecimiento muy importante porque una economía que crezca 10 veces, naturalmente que saca mucha gente de la pobreza, se redujo mucho el déficit habitacional, etcétera. Pero con ello también, una de las gracias que tenía este país hace un tiempo era que tenía un equilibrio macroeconómico importante. Chile no tenía un déficit importante, lo tenía un déficit controlado, era del 1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y esa regla macroeconómica hizo, ¿cierto?, que Chile fuese un país poco riesgoso. Y en la medida que el país era poco riesgoso, entonces podíamos acceder a créditos internacionales, a bonos del tesoro, lo que fuera, a una tasa de interés mucho más baja. Chile era triple A más y en ese Mm. minuto teníamos tasas de interés muy bajas y por lo tanto
Eso hizo también que el mercado se pudiese profundizar mucho más y creciera mucho el sistema financiero, porque el sistema financiero es quien viabiliza, ¿cierto?, los proyectos de infraestructura, los proyectos habitacionales, los proyectos de turismo, los proyectos comerciales, etcétera. Entonces, en Chile hubo una profundidad muy importante y muchos instrumentos financieros que permitieron, ¿cierto?, que nos pudiésemos endeudar y apalancar para construir proyectos, apalancándonos en un 100% del costo de construcción. Llegamos a tener incluso un apalancamiento de crédito hipotecario del 100%. Por lo tanto, cuando tienes una economía ordenada, tienes déficit ordenado, con una deuda privada y pública controlada, todo fluía muy bien, en general muy bien. Sin embargo, eso lo perdimos a fines del año 2019 y nos ha costado y hemos tenido una crisis como nunca los últimos 4 o 5 años. Yo, de estos 30 años en la industria, nunca había vivido una crisis tan profunda. A mí me tocó vivir la crisis del 98, la del 2001, 2003, 2008 y la del terremoto en Chile, pero fueron una vez. Caía muy profundamente y se recuperaba. Pero esta ha sido muy profunda. Vino un cambio muy importante de todo punto de vista, cambio sociológico, cambio de costo, cambio de normativa, exigencias de la normativa, etcétera. Eso es como lo que cambió en Chile en términos macroeconómicos, ¿ok? Por lo tanto, hoy día acceder a una vivienda es muy complejo, a diferencia de antes, porque hoy día estamos viendo lo contrario, tenemos tasas de interés altas, los bancos están restrictivos, el país está súper endeudado, la deuda privada, la gente no tiene pie, los bancos no confían en venderte sin pie, etcétera. ¿Ah? Estamos viendo exactamente lo contrario. Y en paralelo, en la misma década, en las mismas décadas que les nombré, los proyectos inmobiliarios eran, como delante decíamos, muy intuitivos. Eran proyectos de loteos primero, de los lotes pasamos a condominio, después empezamos a poner algunos amenities, ya después, no sé, pues en aquellos minutos haber puesto una cocina encimera y la cocina toda equipada era como, wow, qué innovación más grande. Pero entrando los 2000 a la década del 2000, si alguien no partía con un proyecto así, o si no tenía piscina y si no tenía amenity, no podía competir. Finalmente, los productos en el mediano plazo, corto plazo, tienden a ser un commodity. Tienden a ser un Ujú. commodity porque se empiezan a copiar entre ellos. Y claro, lo que hemos ido haciendo es cada vez arquetipando mucho más el cliente, ¿cierto? Más que verlo como un gran segmento, ya se empezó a arquetipar dentro de ese segmento distintos gustos, distintas características, pero en general el producto tiende a homologarse porque de lo contrario no puedes enfrentar economías de escala y si era caro lo terminas haciendo mucho más caro. Entonces, finalmente yo te diría que como idea fuerza de lo que ocurrió es que pasamos a un mundo de menos velocidad y más precisión. ¿Ah? Chile pasó de vender rápido ahora a pensar a no equivocarse en el producto que saca. Subió el costo del capital y por lo tanto, además, la exigencia regulatoria. Y el comprador es un comprador distinto, es un comprador informado y mucho más exigente, ¿cierto? Y hoy, a diferencia de ayer, hoy ya no basta la ubicación. Importa el producto, el precio, el timing y sobre todo quién lo desarrolla, la confianza. Nosotros, dentro de las cosas que nos hemos focalizado es el foco en el cliente. Como antes les decía, como somos empresa B, es uno de nuestros propósitos, pero necesitábamos una certificación que lo validara y en Chile, y ahora que entiendo también en Latinoamérica hay una certificación que se llama Best Place to Live. Y nosotros tenemos esa certificación Best Place to Live y en un estudio en Chile existe, como en varios países, una cámara de la construcción. Nosotros en esos estudios aparecemos normalmente dependiendo el hito de la obra, del hito del proyecto, podemos aparecer entre un 5% arriba en la industria y en otros un 20% arriba en la industria. Por lo tanto, hemos entendido que el foco está puesto en el cliente y en todo el journey que el cliente tiene, porque finalmente, si antes en la era no digital, en la era análoga, un cliente molesto contaminaba 10,
hoy día un cliente molesto puede contaminar a miles. Entonces, efectivamente ha habido un cambio muy, muy importante y hoy día el desarrollo se volvió más estratégico que cualquier otra cosa. ¿Y esto cómo ha afectado el retorno de la inversión? En la década del 90, normalmente las constructoras y las inmobiliarias estaban en la misma mano. Y normalmente tú podías estar en torno al 25% de margen sobre la venta, ¿ya? Y ese fue bajando tanto que hoy día estás en torno al 8%, ¿ah? Por ahí se mueve entre 8 y 10%, en términos de rentabilidad sobre la venta. Si ahora tú lo haces rentabilidad sobre el apalancamiento, sobre la deuda, estás en torno a, en el largo del proyecto, un ROI, si en el pasado era 95, 105%, hoy día estás entre el 60 y el 65% de ROI, ¿ya? Para los proyectos 100% apalancados naturalmente. Entonces, ha caído sin ninguna duda porque todos los costos tú no los puedes traspasar todo el rato a precio, porque si no, por intentar mantener tu margen, vas a quedar con precios fuera de mercado. Entonces, piensa que otro efecto muy importante en Chile existía, las viviendas no se grababan con IVA, pero cuando se decidió grabar con IVA tuvo un impacto súper importante. También en Chile teníamos antes, y murió hace muy poco, una normativa tributaria que del IVA, ¿cierto? Tenía una exención tributaria del 65%, las constructoras. Y hoy día ya eso tampoco existe. Entonces, todos esos costos, más el costo de la construcción, más el costo de la normativa de cada una de las comunas, como se llama aquí en Chile. Chile, ¿cierto? Tiene regiones tiene comunas. De cada comuna, finalmente no pudiste traspasar todo a precio y los márgenes pasaron de un 25, un 28 a un 8% aproximadamente sobre la venta. ¿Cómo ves esto, Em, Marifer, a nivel regional? Me parece que es muy parecido lo que comentas acerca de Chile, lo que ha pasado en México. Sin embargo, en el caso específico de México, no hemos tenido estas grandes crisis económicas, pero lo que sí podemos ver es el mismo impacto en el desarrollo. Y yo también lo relaciono con que se ha profesionalizado la industria. Hoy los bancos cada vez, y por supuesto que tiene que ver con un tema económico, un tema de deuda, cada vez prestan menos a los desarrolladores como crédito puente que antes. ¿No? Antes, como Claudio decía, en México pasaba lo mismo, prestaban el 100% del valor de la construcción y a veces hasta un poco más, porque te financiaban soft cost. Hoy en México lo que sucede es que te prestan alrededor del 60 al 70% del valor de la construcción y los bancos te dicen, yo no te voy a prestar hasta que no me asegure de que tu Mm, desarrollador hayas puesto skin in the game, ¿no? O sea, tú ponle dinero y ya que tengas avanzado un porcentaje de la obra, en ese momento te presto. claro, Es algo que realmente ha venido evolucionando igual, lo cual pudiera ser un tema económico, pero también tiene sin que ver duda. con la profesionalización de la industria. Poco a poco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en México? Hubo muchísimos desarrolladores, como lo comentas, haciendo proyectos que todos se vendían. De pronto el mercado se vuelve un commodity, ese tipo de productos hay que perfeccionar y entonces queda un inventario disponible altísimo, ¿no? Claro. Una serie de ventas mal calificadas que hacen que obviamente empiece a tronar esta burbuja económica y de desarrollo. Entonces, hoy los procesos cada vez son más cuidadosos, más exactos por todas las instituciones. Quien te va a otorgar el crédito, ¿no? Quienes van a vender hoy mismo en México, el tema de las preventas es todo un tema delicado, por lo que se conoce como un fraude inmobiliario, que al final no ha habido fraude, sino una falta de conciencia en los desarrolladores al planear sus tiempos y entonces, claro, hay retrasos, pero no hay un tema de fraude, es que hubo un problema de retrasos Sí. proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que escucho es
muy similar, ¿no? Al final hemos evolucionado de una manera muy, muy similar y regreso al tema de la importancia en tener claridad en los procesos, porque esos no hay que inventar el hilo negro, como les decía, o sea, ya están, es un tema de seguirlos y muchas veces con cada proyecto queremos hacer algo distinto y no es así. Ahora, en cuanto a a la utilidad que mencionabas, hoy en México traemos proyectos con utilidades que van normalmente del 13, 14 al 18%, ya es un buen proyecto, ¿no? Con ROIs que seguramente irán alrededor del 40%. ¿No? Entonces, realmente también son márgenes similares. Lo que se busca es que el proyecto se detone, se haga y se le dé la vuelta en proyectos por etapas de 3, 4 años, ¿no? Que será el mejor negocio. Excelente. Y yendo más específicamente, ¿dónde ven las mejores oportunidades? ¿En qué tipo de desarrollos? Eventualmente ubicaciones que ven que están creciendo mucho. Eh, yo te diría que como naturalmente está tan condicionado al crecimiento económico, al orden político, porque definitivamente es y una de las, por lo menos en Chile, es una de las industrias que mueve el Producto Interno Bruto. Sin duda que para poder evaluar una oportunidad, a diferencia de lo que antes ocurría en Chile o en otros países, la variable política y económica son absolutamente claves, porque hay que pensar de que estos proyectos son de larga data. Desde que tú crees haber encontrado una oportunidad, desde que tomas posesión del terreno, desde que desarrollas el proyecto, que cumplan la normativa, te permiten, ¿cierto? Y te dan el permiso de construcción, desde que lo construye, te lo recepcionan y está en condiciones de ser entregado, pueden pasar 24, 36 meses. Entonces, eh, son decisiones y además son decisiones de inversiones potentes, porque claro, un puro edificio, no sé, voy a hablar de un edificio pequeño de 100 departamentos, 110 departamentos. En Chile eso te cuesta 8 millones y medio, 9 millones de dólares. O sea, ese es un proyecto pequeño. Entonces, y que tiene una larga data. Por lo tanto, cuando voy a pensar en una oportunidad, sin lugar a dudas que tengo que analizar el contexto político-económico. Por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, yo me puse muy rápidamente a desarrollar proyectos una vez que entendíamos que el presidente que va a asumir en Chile en marzo es pro crecimiento, ¿cierto? Pero a diferencia de antes, en Chile, cuando me tocaba desarrollar proyectos, para mí la variable política económica no era relevante, porque que partiéramos el proyecto en un gobierno y lo termináramos en otro, no pasaba nada. Sin embargo, hoy Mm. día sí. Sin embargo, hoy día quiero comenzar y terminar proyectos en este gobierno, porque no tengo certeza de lo que viene después. ¿Ok? Porque estamos en un cambio muy brutal, estamos en un cambio de era, sin ninguna duda. Estamos en un cambio político, un cambio sociológico. No sé si lo perciben, pero hoy día estamos en un punto de inflexión. Todo cambió desde el punto de vista geopolítico, vienen cambios, ¿cierto? En la nueva revolución, así como la revolución industrial, ¿cierto? Duró 230 años. Bueno, los cerebros tuvimos 230 años para adaptarnos, pero esta revolución 5.0 ha ocurrido en 3 4 años y el cerebro no alcanza a adaptarse a este cambio. Por lo tanto, las oportunidades desde mi punto de vista tienen que ser analizadas hoy día con mucha precisión, ¿cierto? Pero sea como sea, uno tiene que hacerla siempre pensando en para quién está haciendo esto. Nuevamente, desde la demanda, entendiendo la demanda que quiere y que puede, ¿cierto? Porque de lo contrario, vamos a estar mal. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, cuando tú desarrollas un proyecto inmobiliario, en el caso en Chile, por ejemplo, si te apalancan, yo acabo de iniciar una obra en el mes de octubre en un edificio nuestro. Nos apalancamos en un 90% del costo de construcción. ¿Ah? La construcción es de 9 millones de dólares, nos prestaron 8 millones de dólares aproximadamente.
Pero esos 8 millones, como muy bien decías tú, María Fernanda, el primer $1 millón lo tuvimos que poner nosotros en obra. Claro. Y de ahí en adelante nos van a pasar la plata en estados de pago. Pero si yo calculo, yo tengo que vender el 70% del edificio a la recepción municipal para sacar al banco. Por lo Ujú. tanto, hoy día todos los proyectos yo los hago pensando en esa lógica. El tamaño de proyecto tiene que ver con esa lógica. Entonces, al final es una mezcla de varias cosas. Esto es un mix de para quién lo hago, qué puede comprar, dónde lo hago, qué tamaño tiene que tener el proyecto, cuál es el time to market, porque en definitiva es una mezcla de muchas cosas. Una vez alguien me preguntó cuál es la receta del $1 millón en el mundo inmobiliario. Y mi respuesta fue, es 1 millón de recetas de $1. Y Sí. ahí, yendo, me voy a saltear, perdón, Marifer, la pregunta repetida y me voy a meter un poco con la parte de inversión que mencionó Claudio, porque aparte también me sentí muy identificado con algunas cosas que planteaban antes aquí en Argentina. Bueno, ustedes lo conocen, lo han visto de afuera, pero Argentina es una crisis cíclica o prácticamente ya nos hemos acostumbrado a vivir en crisis. Esto que decía recién Claudio de voy a iniciar un proyecto pensando en los próximos 4 años, quizás para un argentino que está desarrollando ni siquiera lo puede pensar. O sea, nosotros de repente hoy, como todos saben, tenemos un gobierno de derecha, libertario, con, digamos, pro mercado en un montón de cuestiones, pero sin embargo, en los 2 años que lleva, recién está pudiendo acomodar variables que quedaron del gobierno y de los 20 años anteriores. Ujú. Entonces, y uno lo que ve y lo que conoce dentro del mercado es el desarrollador no dejó de desarrollar, se ha adaptado y ya no le importan las variables que son, por así decirlo, normales en el resto del mundo, como puede ser eventualmente colocar un pie y luego recibir la financiación, sino que todo se financia mediante capital privado y venta de lo que nosotros llamamos al pozo directo, donde se financia con la propia venta en muchos casos y luego con capital privado del desarrollador o de inversionistas. ¿Cómo es esto o cómo lo ven el acceso a la financiación privada, que también ha crecido muchísimo, así como la lógica de lo que mencionaba también antes Claudio respecto de que la mayoría o un gran porcentaje de las personas que hoy por hoy están debajo de los 40, 45 años no pueden y no van a poder acceder a la vivienda para comprar? También ha crecido en contrapartida el inversor que hace build to rent, ¿no? O que busca que le construyan para luego arrendar. ¿Cómo está creciendo y cómo se está desarrollando ese mercado? Bueno, vamos, o sea, viéndolo por país, ¿no? En el caso de México, efectivamente, las fuentes de financiamiento se han abierto. Hoy, antes solamente trabajábamos con la banca tradicional, hoy hay una serie de fondos de inversión o pequeñas bancas, ¿no? Que en México les llamamos FOMES, en donde también podemos conseguir financiamiento, un financiamiento mucho más alto. Hoy las tasas en México están alrededor del 13%, 14%, hasta con este tipo de bancos un 23, 25%, lo cual Wow. todavía genera que tu requerimiento y tu organización y planeación del proyecto sea mayor, porque si no te van a comer esos intereses de una manera ávida, ¿no? Como decía, al final del día hoy los bancos están prestando entre un 60 y un 70% del capital y algo que nos hemos dado cuenta que hace mucha falta en los desarrolladores es no arrancar proyectos inmobiliarios pensando en lo que hoy tienen ellos para o tenemos en la bolsa para invertir. Al final del día, un proyecto, como comentaba Claudio, de 100 departamentos tendrá un valor total
de 18, no sé, 10 millones de dólares, ¿no? Y lo que tenemos que entender como desarrolladores es de dónde vamos a obtener todas las fuentes de capital para desarrollarlo completo. ¿No? No solamente el capital propio como inversionista, sino cuánto es lo que vamos a obtener del banco, qué tanto vamos a obtener a través de las preventas. Y me imagino en Chile y en Argentina está sucediendo un mismo fenómeno que tiene que ver con las aportaciones de terreno, ¿no? En donde los propietarios se suben al negocio, que hoy esto también implica y requiere una mecánica para administrar, controlar ese patrimonio, ¿no? De una manera distinta. Y lo que es importante es, antes de entrar al proyecto, asegurarnos de todas esas fuentes. ¿Qué hemos visto? Y que obviamente, y es un ratio financiero, es que si todo el capital lo pone el desarrollador para un ready to rent, al final, pues el rendimiento es poco y a muy largo plazo. O sea, al final, el tema de obtener la deuda, pues potencializa el retorno del capital. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, si bien hay muchos desarrolladores que hoy buscan proyectos para renta, son proyectos cortos, son proyectos con inversiones que piden como fondo o como inversionistas privados un rendimiento bajo, ¿no? Que esa es la gran diferencia a tener que darle la Mm. vuelta al dinero con unas ROIs del 40%. Y bueno, aquí en Chile, digamos, y al igual como tú lo señalas, María Fernanda, nosotros dividimos los costos en costos de construcción, ¿cierto? Y en soft cost, como muy bien tú lo indicas. En el caso de la banca chilena, era muy fácil en el pasado que te financiaran el 100% de los costos de construcción. Hoy día nosotros, como te contaba, con mucho esfuerzo, después yo te diría que de unos 2 o 3 meses de análisis, lograron prestarnos el 90 con lo que se denomina un pari passu, donde nosotros ponemos el 10 y puesto el 10 nos empiezan a pasar en estados de pago el salto. Sin embargo, aquí en Chile, los soft costs normalmente son de capital de trabajo de quienes desarrollamos los proyectos, pero también, como muy bien señalabas tú, uno le puede ir pidiendo, ¿cierto? A la firma de la promesa, a los clientes le puede ir pidiendo algo de recursos. Pero en Chile existe una ley que obliga a que por cada, voy a decirlo en pesos, por cada peso que el cliente aporta, estamos obligados a entregar una póliza de garantía por el mismo monto. Por lo Ujú. tanto, al final del día, tienes que tener capacidad para dos deudas. Tienes que tener capacidad para endeudarte para construir la plata que te va a prestar el banco. Y por otro lado, para que una compañía de seguro te otorgue pólizas de seguro que garantizan, ¿cierto?, cada peso que el cliente te da. ¿Y cómo estamos amarrados? En Chile, el banco, para poder pasarte esta primera plata, te pide, ¿cierto?, un 20, un 30% de preventa, te Igual. exige que la promesa esté notariada y el notario, para poder poner su firma, exige que el cliente tenga a su mano la póliza de garantía. Por lo Ujú. tanto, lo que ocurre y lo que terminó ocurriendo en estas crisis, que esta vez fue la crisis más larga, finalmente los bancos le terminaron prestando plata a quienes sobrevivimos a esta gran crisis y se puso mucho más restrictivo, el financiamiento. Si bien es cierto, hace muchos años existen fondos de inversión aquí, todos los fondos de inversión en Chile, los últimos ocho años, se fueron a generar, digamos, proyectos de renta de lógica de multifamily. ¿Ah? Y se vio mucho en Santiago. Hay un volumen gigante de edificios de multifamily que están en poder de una sola mano de capital, ¿cierto? Y que terminan arrendando. En el caso de los desarrolladores pequeños como nosotros o como la gran industria, piensen que en Chile, antes de la crisis, habían un poco más de 2.200 entre inmobiliarias y constructoras, y en la crisis de los últimos 5 años han muerto más de 1.200. Y Ujú. muertas, muertas, porque cuando tú bien sabes, en inversiones de este volumen, cuando te mueres, realmente te mueres. Y en Chile hace muy poco que está la ley de reemprendimiento, digamos, porque aquí en Chile quebrar en un negocio te vaya mal, levantarse es súper complejo. O sea, quedas marcado en un banco y los bancos aquí no te apoyan nunca más, digamos. ¿Ah? Entonces,
Efectivamente está mucho más complicado en estos momentos y por eso yo insisto en la importancia de cuando analizamos oportunidades, analicemos entonces cómo está el tema macroeconómico, porque en la medida que todo sea mucho más menos riesgoso, los bancos están mucho mejor. Piensa que en Chile, en el periodo de la pandemia, Chile sacó una política que de corto plazo era muy populista. Lo que hizo Chile, no sé si ustedes saben, pero en Chile el ahorro privado está fundamentalmente y el ahorro de los trabajadores está fundamentalmente en lo que se denomina administradoras de fondos de pensiones, que son las AFP. Chile tenía, para que se hagan una idea, al menos un Producto Interno Bruto anual ahorrado ahí como capital privado. Eso eran 280 mil millones de dólares. Recuerden que somos una economía pequeña. Y de esos 280 mil millones de dólares, se sacaron alrededor de 80 mil millones de dólares en un periodo de 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque se dio la oportunidad de que este dinero de pensiones saliera y se les devolviera a las personas, ¿cierto? Se les anticipara parte de su pensión. Claro, de corto plazo fue maravilloso. En Chile fue la época que más casas se vendieron, más autos se vendieron, pero todos sabemos que cuando aumenta de una manera brutal el M1, el dinero, tuvimos una inflación increíble de 2 puntos. Recuerden que Claro, Chile estaba acostumbrado a tener una inflación en torno al 4% anual y tuvimos una inflación de 2 dígitos que para nosotros era complejo. Por lo tanto, en Chile existe el Banco Central que es autónomo y el Banco Central tiene un solo mandato, dos en realidad, pero el mandato principal que tiene es detener la tasa de interés, perdón, la inflación en torno al 4%. Por lo tanto, lo que hizo fue aumentar la tasa de interés de una manera importante. Entonces, he ahí la importancia de poder analizar muy bien el escenario político-económico de donde yo pretendo, sin ninguna duda, invertir. Ahí veo que alguien levantó la mano, correcto. don Julián. Sí, Iván, por las dudas estás muteado. Mientras se conecta Ahí Iván, sí, ahí sí. ahí no podía desmutearme, disculpe. ¿Se escucha ahí, verdad? Sí, Sí, muy Sí, perfecto. bien. Ahora sí, ya, muchas gracias. Una pregunta para Claudio. Con toda tu experiencia, Claudio, en tanto tiempo ahí como desarrollador inmobiliario en Chile, y todo lo que está pasando, principalmente en estricto rigor ahí se entiende por lo que tú conversas que lo tienes bien claro. Pero en resumen, lo más importante, el descalce principalmente entre los ingresos y el costo de reposición, la capacidad de pago, la voluntad de pago también para el perfil rentista versus que en este mismo descalce, lo que se viene con Basilea 3, el largo plazo incierto, el cambio de Sí. conducta de consumo, el hecho de que no hay prácticamente cap rate y que estamos hoy día en Chile pasando a fondos carroñeros de leaseback al más 18%, etcétera, etcétera, que yo sé que me imagino lo tienes súper claro. ¿No te da a Sí, pensar sí. que ya es tiempo también a ti como un referente en la industria y para los otros de que a lo mejor el modelo inmobiliario caducó, Sí, yo modelo de comparto, negocio? sí, sí, me parece súper bueno tu diagnóstico, es tal cual, lo comparto plenamente y también estoy de acuerdo contigo de que llegó la hora de ponernos creativos y colaborativos y modificar los modelos tal cual como han sido financiados hasta ahora, sin ninguna duda porque efectivamente a menos que, en el caso nuestro, ¿cierto? En el caso de Chile, ya sabemos que logramos controlar de nuevo la inflación, ¿cierto? Delante me llamaba la atención cuando María Fernanda hablaba de que hablas de un 23% de tasa de interés. ¿Eso es nominal? ¿23 nominal? Ah, sí, perfecto, perfecto. En Chile hoy día estamos con una tasa de referencia, si no me equivoco, del 5,25 como tasa. Entonces sí, concuerdo contigo, Iván, que este modelo tiene que seguir mutando. No sé hacia dónde va a mutar. El problema es que cuando de capital se trata, no tengo ninguna duda que probablemente se va a seguir concentrando el capital. A menos que empresas eh, serias inscritas en la CMF, en el caso de Chile,
armen crowdfund donde pequeños inversionistas puedan participar en esto. Porque de lo contrario va a seguir ocurriendo que es la concentración de capital. Tú piensas que cada vez que hay crisis económica en el mundo y mientras más largas sean, los que terminan enriqueciéndose muchísimo más son los que siempre tuvieron más dinero, digamos. Entonces, eh, eh, todo depende cómo uno esté observando lo que viene. Nosotros, por nuestra particular manera de ver las cosas, por esta lógica media B que tenemos, nosotros fundamentalmente desarrollamos proyectos que fueran para, y así nacimos, para resolver el déficit habitacional de la clase de los sectores medios, medios bajos. Y es ahí donde nosotros desarrollamos gran parte de lo que hemos hecho. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, estoy, como te digo, como te lo dije en un principio, muy de acuerdo con tu diagnóstico y también estoy de acuerdo que hay que ponerse creativos y hay que buscar una nueva forma porque está este modelo bastante saturado. Y Eso. relacionada con la pregunta de Iván y con lo que veníamos conversando, en estos contextos tan volátiles, ¿qué cosas hacen que un proyecto siga siendo viable? Le Yo doy el paso a María Fernanda porque ya me estoy... No, no, adelante también, no hay problema. Yo creo que lo que hace que los proyectos sean viables de verdad tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Este gran entendimiento del mercado al que van dirigido y sobre todo un control estricto respecto de los presupuestos. Creo que es importantísimo que iniciemos los proyectos una vez que tenemos prácticamente el presupuesto resuelto y completo, que si no es aquí donde vienen una serie de cambios en el proyecto, una serie de modificaciones que generan incrementos en el presupuesto y es ahí donde si ya sea que tengas un 8% de margen o un 15%, pues te acaba tumbando prácticamente el margen con un riesgo altísimo. Yo creo que enfoquémonos en entender perfectamente bien el mercado, y de verdad cuidemos a detalle los presupuestos en los proyectos. Yo creo que eso puede hacer toda una diferencia. Nosotros, como les decía, al final vemos los proyectos como un negocio financiero y esta proyección financiera, esta planeación del presupuesto, esta administración presupuestal, se acaba convirtiendo en una guía para tomar decisiones. Muchas veces como desarrolladores no lo hacemos así, pero si tuviéramos esta guía bajo el brazo para tomar decisiones en el día a día y respecto del negocio, creo que eso puede hacer que vayamos con pies de plomo al entrar a un proyecto, ¿no? Yo creo que serían esas dos y sobre todo entender todas las fuentes de donde vamos a capitalizar, ¿no? En México empezamos con una serie de muchísimos nuevos desarrolladores, de pronto medio mundo de emprendedores quiere ser desarrollador inmobiliario y cree que lo puede lograr porque tiene $500,000 en la bolsa. Pero eso le han hecho creer que puede lograrlo Sí, cuando no es real. Y eso sí. pues obviamente genera un declive en todo el segmento. Fíjate que en el fondo, si uno tuviese que resumir muy genéricamente los riesgos, tienes el riesgo del proyecto, que tiene que ver con la permisología, que tiene que ver con el producto, que tiene que ver con la rentabilidad y todo lo que tiene que ver con el proyecto. Tienes otro que ya hemos hablado largamente, que es el riesgo económico, y también tienes el riesgo operacional, ¿cierto? Que tiene que ver con la ejecución misma del proyecto. Y hoy día, eh, la revolución 5.0 nos está entregando muchas herramientas que nos va a permitir mitigar y, dicho de otra manera, aumentar la probabilidad de éxito en la medida que seamos capaces de ocupar data. Menos intuición, mucho más data, ¿cierto? Siendo consecuentes también con lo que hemos venido hablando en este webinar. Eh, por lo tanto, la viabilidad va a tener que ver con cuánta información tengo respecto a la demanda, cuánto la economía me acompaña, la economía, macroeconomía me acompaña, cuánto el desarrollo y la ejecución de las obras pasan a ser más industrializadas que artesanales. Porque en la medida que son más industrializadas, ¿cierto? Vamos a poder enfrentar economías de escala, vamos a poder enfrentar velocidades de venta. Mira, nosotros tenemos un ejemplo muy concreto.
Nosotros hemos desarrollado hasta ahora 4 proyectos o 5 proyectos que están hechos en un entorno de industrialización. ¿Ya? Porque en el fondo, cuando tú quieres mitigar un riesgo importante es la construcción. La construcción, así como yo antes dije que el mundo inmobiliario tenía 1 millón de recetas de $1, la construcción son 10 millones de recetas de $1. ¿Ah? Es tremendamente complejo poder construir un edificio en tiempo, costo, forma y calidad, ¿cierto? Y seguridad para quienes la ejecutan. Y nosotros hace un tiempo nos fuimos a trabajar con una empresa que se llama Patawal Home, que desarrolla viviendas industrializadas. Ellos tienen una fábrica en donde hacen las casas en un 100% dentro de la obra. Es una industria robotizada, ¿cierto? Perdón, dentro del taller es una industria robotizada y lo único que después termina ocurriendo es que esas casas se van en un camión, llega una grúa y las monta. Y es una obra que tú puedes construir en 4 meses, más o menos te demoras en hacer unas 100 viviendas y te demoras unos 2 meses más en montar. Es decir, en 6 meses puedes tener un proyecto, lo que reduce gastos generales, reduce tiempo, reduce todo lo que quieras, pero le mete una presión comercial increíble, porque imagínate lo que es vender un proyecto en 8 o 10 meses. Es decir, te mete una presión importante. Y ahí tienes una manera de poder mitigarlo. Yo creo que con el tiempo la viabilidad va a pasar por conocer al cliente, menos permisología, por lo tanto menos costo. Va a pasar, ¿cierto?, por sistemas constructivos y sistemas de financiamiento más estructurados, porque como bien lo decía María Fernanda, el negocio inmobiliario es un negocio financiero que tiene una construcción sólida, pero es un negocio financiero. Es un negocio de TIR, se evalúa con la TIR, ¿cierto? Porque no da lo mismo desarrollar, construir y vender un proyecto en 24 meses que en 48, sin ninguna duda, ¿ya? Y sobre todo si están apalancados, porque o terminas trabajando para el banco, que es lo que pasó en Chile los últimos 3 años. Piensen que yo, en mis presupuestos, yo tenía contemplado lo que históricamente ocurría. Entre un 3 y un 3,5% de la venta era el costo financiero. En nuestro último proyecto terminó siendo un 10. Ese 7% de diferencia era para la última línea. Es decir, nosotros estábamos pensando sacar un 10. Con suerte sacamos un 2. Bien, Correcto. como conclusión final, si tuviesen que resumir en una clave, ¿cuál es el consejo que darían para pasar de una idea a un proyecto rentable? Marifer. Yo creo que sigamos el proceso. O sea, yo estoy convencida de que ya hay una serie de mejores prácticas documentadas, procesos claros de en qué orden se tiene que cocinar el pastel de desarrollo inmobiliario. Para mí sería, sigamos. Sí, muy de Claudia. acuerdo. Yo te diría que uno, demanda. Hagámoslo de cara a la demanda, con data de verdad, porque hoy día se puede manejar fácilmente. Dos, con método. Tres, con socios locales. Cuatro, con disciplina financiera y capacidad de adaptación. Saber leer el entorno cultural donde estoy, ¿cierto? Y cinco, de la mano de un comercializador y un desarrollador que tenga un track record que te permita, no voy a decir transitar con éxito, pero que sepa sortear las dificultades con las que se va a encontrar durante el proceso de desarrollo. Podríamos resumir que todo eso, al final del día, como es un negocio financiero, es poder acotar los tiempos del proyecto, por lo tanto, una mejor planificación. Siempre, Sí. siempre. Yo creo que es un dinero mejor invertido en la buena planeación, tanto dinero como tiempo. Es preferible tardar el doble en la planeación
a después tener un problema en la ejecución que te lleve al doble cuando ya traes un apalancamiento, ya traes una deuda, ya traes una serie de contratos de venta que lo hacen todo mucho más complejo y caro, ¿no? Entonces, mejor asegurémonos de planear muy bien los proyectos. Sí. Sí, sin ninguna duda. Yo hace, no sé, unos 15 años atrás tuve la posibilidad de ir a ver el desarrollo de unos proyectos en Europa y me sorprendió las obras en Chile, una obra de un edificio de 200 unidades llega a tener un pic de 200 trabajadores. Cuando fui a ver un edificio similar en Europa, me encontré con la sorpresa que habrían unas 40 personas trabajando, pero cuando entré a la oficina de ingeniería, era Mm. 10 veces, si no más, la cantidad de ingenieros que se ocupaban en Chile. ¿Por qué? Porque estaban en lo que tú dices. Mucha planeación, mucho control, mucha tecnología y por lo tanto menos artesanal y más industrial la manera en que construían. La construcción, no nos olvidemos que pesa entre un 60 y un 65% de la venta. Por lo tanto, es el costo más relevante. Por lo tanto, cualquier como decimos en Chile, cualquier UF, una UF por metro cuadrado que nos ahorremos en un edificio de 20.000, para que tengan una idea, una UF es como el equivalente a $40. Es ahorrarse $40 por metro cuadrado. Y cuando haces un edificio de 20.000, estás hablando de un volumen muy grande de dinero. Y por lo tanto, efectivamente, por ahí va, digamos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos, Claudio, Marifer y a todo el equipo que hizo Gracias. posible este webinar.